Merritt Glass introdujo la llave en el ojo de la cerradura y la giró 2 veces. La puerta se abrió con el familiar chirrido que ella y Fletcher siempre habían intentado arreglar, pero nunca lo hicieron. Arrastró la pequeña maleta hasta el pasillo y se quitó los zapatos, con una mueca de dolor en los talones rosados. El viaje de negocios de 3 días a Chicago había sido agotador pero satisfactorio. El contrato estaba firmado. «Fletch, ya estoy en casa», gritó, esperando que su marido saliera del salón o bajara del primer piso. Se hizo el silencio. Merritt se encogió de hombros. Tal vez seguía trabajando o había ido a la tienda. Fue a la cocina a servirse un poco de agua y notó algo extraño. La casa estaba inusualmente limpia. Fletcher nunca había sido especialmente ordenado, pero ahora todas las superficies estaban relucientes, los platos lavados y guardados. Incluso la cocina estaba como nueva. En la nevera, bajo un imán, se veía un trozo de papel con una foto del Gran Cañón, un recuerdo de sus últimas vacaciones juntos 2 años atrás. Merritt lo descolgó y entrecerró los ojos al ver la extensa letra de su marido. «Mer, siento lo repentino de esto. He tenido que salir en viaje de negocios. Te llamaré cuando me ponga en contacto. No me eches de menos, Fletch». Merritt releyó la nota 2 veces. ¿Un viaje de negocios? ¿De Fletcher? Era extraño que no lo hubiera mencionado en su última conversación telefónica hacía 2 días. ¿Y por qué no le había enviado un mensaje? Sacó el teléfono y comprobó que no había mensajes de su marido. Algo le dijo que mirara en el garaje. Atravesó rápidamente la puerta del lavadero, pulsó el interruptor de la luz y se quedó paralizada en el umbral. El lugar donde solía estar su Chevy Camaro azul oscuro de 86 años estaba vacío. Solo una mancha oscura de aceite en el suelo de cemento le recordaba que el coche había estado aquí alguna vez. Merritt sintió que el corazón le latía con más frecuencia. Claro que Fletcher le había quitado el coche de vez en cuando, aunque sabía lo mucho que ella apreciaba el regalo que le había hecho en su 3er aniversario de boda. Pero llevárselo en un viaje de negocios. Volvió a entrar y marcó el número del trabajo de su marido. Tras 4 pitidos, saltó el buzón de voz. «Ha llamado a Fletcher Glass. Deje un mensaje y le devolveré la llamada lo antes posible». «Fletcher, soy yo. He vuelto de Chicago. ¿Dónde estás, Fletcher? ¿Y dónde está mi Camaro? Llámame enseguida». Su voz sonaba tranquila, aunque la ansiedad iba creciendo en su interior. Merritt subió al dormitorio. Al abrir el armario de su marido, enseguida se fijó en las perchas vacías donde normalmente colgaban sus camisas favoritas. Al sacar un cajón de la cómoda, descubrió que habían desaparecido varios pares de vaqueros y camisetas. «No parece un viaje de negocios normal», pensó sentándose en el borde de la cama. De repente cayó en la cuenta, cogió su portátil e inició sesión en la cuenta bancaria que compartían. Se cargó el historial de transacciones y Merritt sintió que se le iba la sangre de la cara. Hacía 2 días se había hecho un ingreso de $22,000, más o menos lo que valía su Camaro, e inmediatamente después un débito de $17,000 a favor del grupo de viajes Aloha. ¿Aloha? ¿Como en Aloha, Hawái? Rápidamente abrió un buscador y tecleó el nombre de la empresa. Aloha Travel Group resultó ser una agencia de viajes especializada en cruceros por Hawái. La mano de Merritt se congeló sobre el teclado. ¿Qué significaba todo aquello? ¿Que Fletcher había vendido su coche y se había ido de crucero? ¿Sin ella? No, tenía que haber alguna explicación. El teléfono sonó y Merritt dio un respingo. En la pantalla apareció el nombre de Paige, una conocida común que trabajaba en la misma empresa que Fletcher. «Hola, Paige», contestó Merritt tratando de mantener la voz normal. «Merritt, me alegro mucho de haberte encontrado. Me preguntaba cómo está superando Fletcher su miedo a volar. Sé cuánto odia los aviones. Es tan romántico que se atreva a superar su fobia por unas vacaciones contigo». Merritt
Apretó el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿A qué te refieres? Bueno, Laurel soltó que ella y Fletcher se iban a Hawái. Creía que estabais juntos. La voz de Paige se volvió un poco vacilante. Espera, ¿no estás con él? Laurel. Claro que estoy con él. La nueva chica de marketing con la que trabajaba Fletcher en el último proyecto. Una rubia alta con una sonrisa perpetua y la costumbre de meter la pierna por encima de la otra, de modo que la falda se le deslizaba justo por encima de la rodilla. No, Paige, acabo de volver de un viaje de negocios, dijo Meredith despacio. Fletcher no está aquí, y mi coche no está. Dios mío, exhaló Paige. Meredith, lo siento mucho, no era mi intención. Creía que lo sabías. Ahora sí. La voz de Meredith sonaba extrañamente distante, como si perteneciera a otra persona. Gracias por decírmelo. Colgó el teléfono y se quedó mirando al vacío. Los acontecimientos del último año pasaron ante sus ojos como imágenes de una película. 8 años de matrimonio. Los primeros años fueron felices, llenos de sueños y planes compartidos. Fletcher era un ambicioso ejecutivo de publicidad, ella una aspirante a analista. Entonces algo empezó a cambiar. Ella fue ascendida a jefa de departamento y la carrera de Fletcher se estancó. Él empezó a trabajar hasta tarde, se volvió irritable, cínico. Y ella, inmersa en proyectos y viajes de negocios, no se había dado cuenta de que su marido se había convertido en un extraño. Meredith recordó la primera vez que Fletcher había mencionado a Laurel hacía 3 meses. La chica nueva de marketing, chica lista, buena captando. Ahora tenía sentido exactamente lo que estaba Panamao. Los recuerdos la llevaron 5 años atrás, al día de su 3er aniversario. Fletcher la condujo al garaje donde estaba aparcado un Chevy Camaro azul oscuro con un enorme lazo rojo en el capó. Sé que siempre has querido un coche así. He tenido que buscar uno, pero ha merecido la pena, viendo tu cara ahora. Era su primer coche. Fletcher incluso le había enseñado a conducir el de transmisión manual, mostrando una paciencia inesperada durante sus lecciones en el aparcamiento vacío de un centro comercial. Y ahora había vendido ese coche, su coche, para pagarse un crucero romántico con otra mujer. El sonido de un mensaje entrante sacó a Meredith de su aturdimiento. Miró la pantalla del teléfono, esperando ver el nombre de Fletcher, pero era Paige. Lo siento otra vez. Si necesitas hablar o cualquier otra cosa, estoy aquí para ti, cuando quieras. Meredith colgó el teléfono con la pantalla hacia abajo. No tenía energía para responder. Un vacío crecía en su interior, inundando toda emoción. Esperaba sentir rabia, dolor, desesperación, pero no sentía nada más que un extraño entumecimiento. Se levantó y se dirigió lentamente al cuarto de baño. Abrió el grifo, se lavó la cara con agua fría y se miró en el espejo. 32 años, pelo castaño hasta los hombros, finas arrugas alrededor de los ojos, marcas de sonrisas frecuentes. ¿Cuándo fue la última vez que sonrió de verdad cerca de Fletcher? ¿Hace un mes? ¿Hace 6 meses? ¿Un año? El agua le goteaba de la barbilla a la camisa, dejando manchas oscuras. Meredith miró su reflejo e intentó averiguar qué sentía. ¿Ira? Sí, en algún lugar de su interior empezaba a salir del aturdimiento. ¿Dolor? Tal vez, pero no tanto como esperaba. 8 años no era poco tiempo para llorarle al instante. Lo que más la sorprendió fue el alivio. Era como si la pesada mochila que había estado cargando durante años se hubiera caído de repente de sus hombros. Ya no era necesario fingir que todo iba bien. No había necesidad de ignorar el distanciamiento, de fingir que su matrimonio aún podía salvarse. Meredith se secó la cara con una toalla y volvió al dormitorio. Se sentó en la cama y abrió los contactos del teléfono. Su dedo se posó sobre el nombre de Fletcher. ¿Qué le diría? Le pediría explicaciones, le gritaría y le amenazaría, le rogaría que volviera.
Colgó lentamente el teléfono y cerró los ojos. No, no haría nada de eso. Fletcher había tomado la decisión de vender lo que más le gustaba y largarse con otra mujer sin tener siquiera el valor de decirle la verdad a la cara. Merid abrió los ojos y miró la pared de enfrente, donde colgaba la foto de su boda. Jóvenes, felices, seguros de que tendrían una larga vida juntos. Se acercó y retiró el marco de la pared, colocándolo boca abajo sobre la cómoda. Ahora tenía que pensar qué hacer a continuación. Le quedaba una semana antes de que volviera Fletcher. Una semana para decidir cómo tratar al hombre que traicionó su confianza de la forma más dolorosa. De repente, Merid sintió que algo frío y decidido se despertaba en su interior. Tal vez sea venganza, tal vez fuera justicia. En cualquier caso, tenía un plan que empezó a formarse en su cabeza con sorprendente claridad. Merid se despertó a las 4:30 de la mañana, aunque su despertador había sido puesto a las 6. Estaba tumbada en la cama, mirando al techo y escuchando el tic-tac del reloj en el salón. El mismo salón que ella y Fletcher habían amueblado juntos, eligiendo cada pieza, discutiendo sobre colores y texturas, y luego haciendo las paces con una copa de vino. El sueño no llegaba. Se pasó la noche dando vueltas de un lado a otro, quedándose dormida y volviendo a despertarse con una vaga sensación de inquietud que tomaba forma un segundo después. Fletcher, el Camaro, el crucero, Laurel. Merid se sentó en la cama y encendió la lámpara de la mesilla. No tenía sentido torturarse allí tumbada. Se levantó, se puso una bata y bajó a la cocina. En la nevera había una botella de zumo de naranja que Fletcher no soportaba, pero que a ella le encantaba. Merid se sirvió un vaso y se apoyó en la encimera, mirando las fotos familiares que colgaban de la pared. Una acampada juntos, una excursión al lago, una barbacoa casera con amigos, momentos que habían parecido felices pero que ahora parecían decorados de un escenario teatral. ¿Era Fletcher sincero en aquellas fotos? ¿O ya entonces estaba pensando en marcharse? El primer sorbo de zumo le pareció demasiado agrio. Merid dejó el vaso y se dirigió al teléfono. Las 5 de la mañana era obscenamente temprano, pero sabía que Tessa Riordan, su prima y abogada matrimonialista, ya estaba despierta. Tessa siempre se levantaba a las 4:30 para salir a correr antes del trabajo. Merid marcó el número y al segundo timbrazo oyó una voz alegre. «Aquí, Riordan». «Tessa, soy yo. Siento llamarte tan temprano, pero es urgente». Merid intentó mantener la voz firme. «¿Merid? ¿Qué te ocurre? ¿Te encuentras bien?» Tessa sonaba preocupada. «Aparte de que mi marido vendió mi coche y se fue de crucero con otra mujer, estoy bien». Se sorprendió Merid de su propio sarcasmo. «¿Qué? ¿Fletcher? No puede ser». Tessa guardó silencio un segundo. «Estoy terminando de correr. ¿Nos vemos dentro de una hora en el Morning Breeze?» The Morning Breeze era una pequeña cafetería a 2 manzanas de la casa de Merid. Ella y Tessa solían reunirse allí los sábados. «Te espero», contestó Merid y colgó. Se dio una ducha rápida, se puso unos vaqueros y una blusa blanca y se recogió el pelo en una coleta. El espejo reflejaba a una mujer cansada, con ojeras, pero con una mirada extrañamente tranquila. Una noche sin dormir le había aportado claridad. El matrimonio había terminado y ahora necesitaba pensar en sí misma. Asterisk, asterisk, asterisk. The Morning Breeze acababa de abrir cuando Merid entró. Doris, la anciana camarera, asintió al reconocer a su cliente habitual. «Buenos días, cariño. ¿Lo de siempre?» «Sí, gracias, Doris. Y otra tanda de tus famosas tortitas de arándanos. Hoy necesito un poco más de energía». Mered eligió una mesa en la esquina que daba a la calle. Observó cómo se despertaba la ciudad. Los primeros transeúntes que se dirigían al trabajo, los paseadores de perros que daban su paseo matutino. La vida ordinaria seguía su curso, a pesar de que su mundo se había puesto patas arriba. Tessa apareció 10 minutos más tarde.
enérgica, arreglada, con el pelo húmedo por la ducha. Su traje de negocios estaba impecable, incluso a las 6:30 de la mañana. «Te he pedido un café con leche», dijo Meredith mientras su hermana se sentaba frente a ella. «Gracias», la miró Tessa con atención. «Tienes mejor aspecto del que esperaba». «Me siento mejor de lo que esperaba», admitió Meredith. El shock había desaparecido, pero quedaba la rabia y la voluntad de actuar. Doris les trajo el pedido y se marchó con tacto, percibiendo el ambiente de una conversación seria. «Cuéntame más sobre lo que pasó». Tessa sacó un cuaderno de su bolso. «¿Cuándo te enteraste?» Meredith resumió los acontecimientos de ayer: la llegada a casa, la nota, el garaje vacío, la llamada de Paige, la comprobación de la cuenta bancaria. «Ese idiota ni siquiera pensó en cubrir sus huellas», concluyó. «Vendió mi coche por 22,000, se gastó 17 en un crucero, todo a través de nuestra cuenta conjunta». «Quizá no pensaba esconderse», dijo Tessa pensativa, tomando notas. «Quizá estaba seguro de que volvería antes que tú. En cualquier caso, quiero el divorcio», dijo Mary con firmeza. «Y quiero saber a qué tengo derecho». Tessa dio un sorbo a su café y la miró con interés profesional. «Según las leyes de nuestro estado, los bienes adquiridos durante el matrimonio se dividen por la mitad en un divorcio. Hay excepciones, regalos, herencias, objetos personales, pero, en general, es al 50%. «¿Y el coche?», preguntó Meredith. «El Camaro fue un regalo de aniversario de Fletcher». «Es más complicado que eso. Los regalos entre cónyuges suelen considerarse bienes gananciales». Tessa golpeó el cuaderno con el bolígrafo. «Pero hay una pista. Si puedes demostrar que el coche fue un regalo para ti, no una compra conjunta, y dado que él lo vendió sin tu consentimiento, la tarjeta de felicitación sigue ahí», recordó Meredith. «Decía claramente, para mi amada esposa en nuestro aniversario». «Estupendo», asintió Tessa. «Eso puede ayudar. En cuanto a la casa, ¿está a nombre de los dos?» «Sí, es propiedad conjunta». «¿Y los muebles, los electrodomésticos y otros objetos de valor?» «Lo compramos juntos con nuestro dinero», pensó Meredith un momento. «Pero algunas cosas las compré yo. Me gasté la paga extra en un televisor y un equipo de sonido nuevos después del ascenso. Tengo los recibos». Tessa tomaba notas y de vez en cuando hacía preguntas complementarias. Meredith respondía con claridad y naturalidad, sorprendida de su propia calma. Era como si estuvieran hablando del divorcio de otra persona, no del suyo. «Así que», resumió Tessa, «tienes derecho a la mitad del valor de la casa, a la mitad de los bienes adquiridos conjuntamente y posiblemente al valor total del coche si puedes demostrar que fue un regalo personal». «¿Cuánto durará todo el proceso?», preguntó Meredith. «De 3 a 6 meses, si Fletcher no impugna el divorcio», dijo Tessa. «Más si hay disputas sobre la propiedad». Meredith dio un mordisco a la tortita y miró por la ventana, pensativa. 6 meses. 6 meses de batallas legales, reuniones con Fletcher en el juzgado, tasaciones de propiedades. 6 meses durante los cuales ella y Fletcher tendrían que convivir de alguna manera bajo el mismo techo o encontrar un alojamiento temporal. «¿Y si no quiero esperar?», dijo Meredith lentamente. «¿Y si quiero mi parte ahora mismo?». Tessa la miró atentamente. «¿Qué quieres decir?». «Fletcher volverá dentro de una semana», se enderezó Meredith. «¿Y si me llevo mis posesiones ahora mismo?». «No todas, solo la mitad. El televisor, el sofá, los electrodomésticos de la cocina. Venderlos y conseguir el dinero. La parte que me corresponde». «Meredith», Tessa bajó la voz, «técnicamente no es legal. La propiedad tiene que dividirse en los tribunales. ¿Es legal vender mi coche sin mi consentimiento?». Meredith la interrumpió. «Ya ha empezado a dividir la propiedad a su manera. ¿Por qué no puedo hacer yo lo mismo?». Tessa estudió a su prima un momento. Luego asintió lentamente. «No puedo aconsejarte que te saltes la ley, pero como tu prima,
No como tu abogada, puedo decirte que yo tampoco esperaría. Merid sintió una oleada de energía. El plan que se había formado vagamente durante la noche se volvía ahora claro y concreto. Necesito 3 cosas, dijo. Una empresa de mudanzas que no haga demasiadas preguntas, un tasador de muebles y electrodomésticos y un almacén alquilado. A mi exmarido lo desahució una empresa llamada Fast Guys. Empezó a escribir Tessa en el reverso de una tarjeta de visita. Trabajan las 24 horas del día y son silenciosos como un pez. Y aquí tienes información sobre una tienda de segunda mano que compra muebles y electrodomésticos directamente. Me informaré sobre el almacén. Gracias. Merid cogió la tarjeta. Me pondré en contacto con ellos hoy mismo. ¿Estás segura de que quieres ir por aquí? Tessa la miró interrogante. Quizá deberíamos hablar primero con Fletcher. ¿De qué hay que hablar? Merid sonrió con amargura. Había hecho su elección, vendió mi coche y se marchó con su amante. Las palabras ya no cambiarían nada. Tessa asintió. Bien, entonces manos a la obra. Prepararé los papeles del divorcio. Los presentaremos en cuanto vuelva. Asterisk, asterisk, asterisk. Al mismo tiempo, a miles de kilómetros de distancia, el sol salía lentamente sobre Hawái. Las tumbonas junto a la piscina del crucero Polynesian Dream se llenaban poco a poco de pasajeros ansiosos por conseguir los mejores asientos para tomar el sol por la mañana. Fletcher Glass se estiró en una tumbona y bebió un sorbo de mimosa, un vino espumoso con zumo de naranja. A su lado, Laurel Wesson se ajustaba los tirantes de su bañador rojo brillante, atrayendo la atención de los hombres de las tumbonas vecinas. No me puedo creer que estemos aquí. Laurel se pone las gafas de sol y se echa hacia atrás. Me siento como si estuviera soñando y a punto de despertarme en mi escritorio. Fletcher sonrió con suficiencia. Prometí que lo haría realidad, y aquí estamos. Eres increíble. Laurel le pasó los dedos por el hombro. Lo solucionaste todo en un día. Billetes, camarote, pensión completa. ¿Cómo lo has hecho? Fletcher bebió otro sorbo y miró el agua turquesa de la piscina. Tuve que ser creativo, por supuesto. Merid y yo teníamos un coche de más, un viejo Camaro que estaba cogiendo polvo en el garaje. Hace tiempo que le dije que deberíamos venderlo, pero no dejaba de ponerse sentimental. Se encogió de hombros. Decidí tomar la iniciativa. Encontré un comprador en Internet. Conseguí el dinero y reservé el crucero de inmediato. ¿Y a tu mujer? ¿Le importaría? Preguntó Laurel con cautela. ¿Merid? Fletcher hizo un gesto con la mano. Estará fuera por negocios el resto de la semana. Cuando vuelva, el coche no estará. ¿Qué va a hacer? Después de todo, fue mi regalo. Puedo hacer lo que quiera con mis regalos. Laurel le miró atentamente por encima de las gafas. ¿Y si se enfada? Ya se le pasará. Fletcher levantó la copa. Está acostumbrada. Cuando tu mujer gana más dinero que tú, tienes que vengarte de otras maneras. Por nosotros, cariño. Por nuestra semana de libertad. Laurel sonrió y chocó su vaso con el de él. Por la libertad. Se recostó en la tumbona y cerró los ojos, exponiendo la cara al sol. Fletcher no notó que su sonrisa se volvía un poco más calculadora. Vendió el coche de su mujer sin que ella lo supiera, pensó Laurel. Me pregunto qué más será capaz de hacer por mí. ¿Y cuándo le contará a su mujer la verdad sobre nosotros? Laurel solo llevaba 3 meses en la empresa, pero ya se había dado cuenta de que Fletcher Glass era un hombre ambicioso pero algo imprudente. Se sentía halagada por su atención. Después de todo, era atractivo y tenía cierto encanto, pero su capacidad para tomar decisiones tan impulsivas era alarmante. Y si podía dig wild con la misma facilidad cuando apareciera un nuevo objetivo, no tenía sentido pensar en eso ahora. Les esperaba una semana en un crucero de lujo, con todos los gastos pagados y sin obligaciones. Laurel decidió saborear el momento y no mirar demasiado lejos. Asterisk, asterisk, asterisk.
Mientras tanto, Meredith se sentó a la mesa de la cocina y elaboró metódicamente una lista. 2 columnas: llevar y conservar. La primera incluía un televisor, un equipo de sonido, una cafetera nueva, un ordenador portátil, un microondas. Intentó ser justa, anotando solo las cosas que creía que le correspondían. El timbre de la puerta interrumpió sus cavilaciones. Un hombre alto con mono de trabajo estaba en la puerta. «Señora Glass, Fast Fellows. Me han dicho que necesitaba ayuda con la mudanza». Meredith respiró hondo y asintió. «Sí, pase. Tenemos mucho trabajo que hacer». Cerró la puerta y echó un último vistazo al salón. El sofá donde Fletcher y ella solían sentarse a ver películas, la mesa de centro donde estaban las fotos de su boda, las estanterías con la colección que compartían. 8 años de vida juntos iban a compartirse en cuestión de días. Meredith sintió una punzada de duda. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿No debería esperar a Fletcher e intentar hablar? Pero entonces recordó la venta del Camaro, el crucero con Laurel, la nota olvidada en la nevera. No, el tiempo de hablar había terminado. Ahora es el momento de la acción. ¿Por dónde empezamos?, preguntaron los de la mudanza. Meredith señaló con decisión el televisor. Ese, y tened cuidado, pesa bastante. La ligera punzada de culpabilidad que había tenido desapareció sin dejar rastro. Fletcher había establecido las reglas del juego. Ahora jugarían con ellas hasta el final. «De acuerdo», asintió el cargador. «¿Dónde lo llevamos todo?» «Una parte al almacén», dijo Meredith. «El resto a la tienda de segunda mano. Quiero exactamente la mitad aquí para el fin de semana». «Lo que usted diga, señora», se encogió de hombros el cargador. «No hacemos preguntas». «Y eso es exactamente lo que necesito», dijo Meredith, despidiéndose mentalmente de su antigua vida. La decisión estaba tomada. No había vuelta atrás. El primer día de la operación Casa Vacía, como Meredith la llamaba mentalmente, empezó el lunes por la mañana temprano. Se despertó con los primeros rayos de sol, a pesar de haber pasado la medianoche en vela la noche anterior, haciendo listas y planes detallados. Salió de la cama y se dirigió directamente al teléfono. Tenía que hacer unas cuantas llamadas importantes antes de ir a trabajar. «Señor Douglas, soy Meredith Glass. ¿Recuerda que ayer hablamos del almacén de Oak Street?» «Sí, lo tomaré por un mes. Puedo pagarle hoy». «Genial, recogeré las llaves después del trabajo». La siguiente llamada fue a una empresa llamada Fast Guys. Meredith organizó una mudanza todas las noches de 6 o'clock a 9 o'clock. «Y sí, necesito a los mismos tipos que vinieron ayer. Ya saben lo que tienen que hacer», aclaró. La tercera llamada fue a Second Life, una tienda de segunda mano especializada en la compra y reventa de muebles y electrodomésticos. El dueño, el señor Parkinson, estaba especialmente interesado en un equipo de sonido y un televisor. «¿Podría traerlo hoy después de las 6?» preguntó. «Lo inspeccionaré personalmente y le pagaré enseguida». «Trato hecho», respondió Meredith. «Solo una cosa. Necesito una tasación exacta de cada artículo». «No hay problema, señora Glass. Le extenderé un cheque por cada artículo por separado». Una vez terminadas las llamadas, Meredith se preparó rápidamente para ir a trabajar. Era analista de una gran empresa farmacéutica, y faltar un día al trabajo por problemas personales no estaba en su naturaleza. Además, el trabajo la ayudaba a mantener la mente despejada y a no sumirse en oscuros pensamientos sobre la traición de su marido. Nadie en la oficina se dio cuenta de su tensión interior. Meredith tenía 2 reuniones programadas, había terminado su informe trimestral e incluso había encontrado tiempo para almorzar con una compañera. Mantener la compostura siempre había sido su fuerte. A las 5 en punto, apagó el ordenador y se dirigió a la salida. Meredith solía quedarse hasta tarde, pero hoy tenía una misión diferente. A las 6 de la tarde, el camión de los Fast Guys aparcó frente a la casa de Glass.
4 hombres corpulentos vestidos con monos de trabajo bajaron y se dirigieron a la puerta, donde Meredith ya les esperaba con una lista en las manos. «Buenas noches, señora Glass», dijo el capataz, Ray. «¿Por dónde empezamos hoy?» «Electrónica», respondió Meredith señalando el salón. «El televisor, el equipo de sonido y la videoconsola irán a la tienda de segunda mano. Y estos objetos», pasó la página, «van al almacén». Ray asintió y dio instrucciones a sus hombres. Trabajaron con rapidez y cuidado, envolviendo cuidadosamente los electrodomésticos en film protector antes de sacarlos de la casa. Meredith observaba el proceso desde la puerta. Iba tachando cada objeto de su lista. El televisor que Fletcher y ella habían comprado en las rebajas de Navidad hacía 3 años. El equipo de sonido que había comprado con el dinero del premio. La videoconsola que Fletcher se había regalado por su 30 cumpleaños. Cuando los de la mudanza hubieron empaquetado el último artículo, Meredith se puso al volante de su Ford alquilado y siguió al camión hasta la tienda de segunda mano. El señor Parkinson salió personalmente a recibirlos. «S.R.A. Glass, me alegro de verla. Veamos lo que ha traído». La tasación duró alrededor de 1 hora. El señor Parkinson examinó cuidadosamente cada artículo, la comprobación de la función, la evaluación de la condición. Al final, el trato estaba hecho. Meredith consiguió un poco más de $5,000 para el televisor, sistema de sonido y decodificador. «Es menos de lo que valían originalmente», comentó Parkinson, «pero es un precio justo para una tienda de segunda mano». Meredith asintió. Cogió los recibos y los guardó en el bolso. «Entiendo, señor Parkinson. Gracias por su sinceridad». Los de la mudanza entregaron el resto de los objetos en el almacén alquilado. Tras recibir las llaves del señor Douglas, Meredith vio personalmente cómo descargaban y ordenaban las cajas. Cuando los de la mudanza se marcharon, se quedó un rato en medio del almacén, mirando los objetos perfectamente apilados. Era una sensación extraña ver trozos de su vida metidos en cajas de cartón. Pero Meredith no se puso sentimental. El tiempo apremiaba y aún quedaba mucho por hacer. Cuando llegó a casa, hizo algunas llamadas más para organizar la venta del resto de sus pertenencias. Después abrió su cuaderno y resumió los resultados del primer día. Recibidos, $5,750. Queda por cobrar, $16,250. Asterisc, asterisc, asterisc. El segundo día, Meredith se centró en los muebles del salón. Para su sorpresa, el sofá de cuero que ella y Fletcher habían pasado tanto tiempo eligiendo encontró comprador a la hora de comer. Una pareja joven que acababa de mudarse a un piso nuevo estaba encantada con su estado y su precio. «La verdad es que me mudo a otra ciudad y no puedo llevármelo todo», explicó Meredith, guardando silencio sobre el verdadero motivo de la venta. «Un buen trato para ti, menos molestias para mí». El martes por la tarde, el salón estaba medio vacío. El sofá, los 2 sillones, la mesa de centro y la lámpara de pie habían desaparecido. Meredith marcó metódicamente cada venta de su lista y contó las sumas recibidas. Cuando cerró la puerta tras el último cliente, Eunice Calderón, una viuda de 60 años con buen ojo y la costumbre de saberlo todo sobre todos los vecinos, salió de la casa de al lado. «Meredith, cariño», llamó, cruzando el césped entre las casas. «¿Te encuentras bien? He visto cómo sacaban las cosas por segundo día». Meredith se obligó a sonreír. «Todo va bien, señora Calderón. Solo una pequeña reorganización». Eunice la miró con escepticismo. «Reorganizar suele implicar que las cosas se queden en casa, no que salgan en camiones». Meredith suspiró. Era casi imposible engañar a Eunice Calderón. La mujer parecía tener un detector de mentiras incorporado. «De acuerdo», se dio por vencida. «Fletcher y yo estamos atravesando una mala racha. He decidido cambiar un poco las cosas. ¿Vendiendo la mitad de los muebles?» Eunice enarcó una ceja. «Por cierto, ¿dónde está Fletcher? Hace días que no lo veo».
En viaje de negocios, respondió Merid, tratando de mantener la voz neutra. Eunice la miró detenidamente y, de repente, le puso la mano en el hombro. Querida, llevo 37 años casada. Sé cómo son las cosas. Si necesitas ayuda, solo tienes que decirlo. Había tanta comprensión en sus ojos que Merid sintió que el muro protector empezaba a desmoronarse. Vendió mi coche, dijo en voz baja, y se fue de crucero con otra mujer. Eunice no parecía sorprendida. Sabía que algo iba mal. Le vi marcharse con su maleta en un taxi, y tu coche lleva días sin aparecer. ¡Ay, los hombres! Sacudió la cabeza. ¿Qué haces ahora? Tomar mi parte de la propiedad, respondió Merid con sencillez. La mitad de lo que hemos ganado juntos. En el rostro de Eunice apareció una sonrisa de aprobación en lugar de condena. Chica lista. Cuando mi Harold, que en paz descanse, perdió el sueldo de un mes en cartas, vendí su colección de sellos. Fue una terapia estupenda. Guiñó un ojo. ¿Necesitas ayuda? Puedo vigilar la casa mientras estás en el trabajo, por si acaso uno de los compradores se adelanta. Merid sintió una repentina gratitud. Eso sería de gran ayuda, señora Calderón. Muchas gracias. Llámame Eunice, querida. Creo que seremos buenas amigas, se volvió hacia su casa. Y por cierto, si necesita vender electrodomésticos de cocina, mi sobrina está buscando un microondas y una batidora nuevos. Asterisk, asterisk, asterisk. El miércoles, Merid ya había cogido el ritmo. Día de trabajo, ventas por la tarde, informe en su cuaderno. Gracias a la ayuda de Eunice, el proceso fue aún más rápido. No solo su vecina se ocupó de la casa, sino que también atrajo a algunos compradores entre sus conocidos. A mi amiga Bárbara le encanta tu mesa de comedor, dijo Eunice cuando Merid volvió del trabajo. Ya había ido a verla. Está dispuesta a llevársela con las sillas. Merid sonrió agradecida. Eres mi ángel de la guarda, Eunice. Es agradable ver que una mujer toma cartas en el asunto, respondió la vecina, sin llorar en la almohada. El jueves, Merid se tomó el día libre para dedicarlo a la operación. Un equipo de tipos rápidos llegó por la mañana y trabajó toda la tarde. Al final del día, la cama del dormitorio, la cómoda, las mesillas de noche, el armario de la habitación de invitados, la lavadora, la secadora y la mitad de los electrodomésticos de la cocina habían desaparecido. Ordenando las cosas del armario de Fletcher, Merid dio con una carpeta escondida bajo una pila de jerseys. Dentro estaba el papeleo del Camaro, la matrícula, el seguro, los recibos de mantenimiento y una copia impresa de un correo electrónico de un tal Brian Wilcox en el que se ofrecía a comprar el coche por $22,000 y la respuesta de Fletcher aceptando. La fecha de la correspondencia es una semana antes de que se fuera, así que la venta no fue una decisión impulsiva. Fletcher lo había planeado. Junto a ella había un cheque de $22,000 del señor Wilcox y un recibo de un ingreso en efectivo en una cuenta bancaria. Todo limpio y pulcramente documentado. Fletcher siempre había sido pedante en cuestiones financieras. Merid volvió a guardar los documentos en la carpeta. Ahora tenía un punto de referencia exacto, la cantidad de dinero que necesitaba recaudar. El viernes, la casa parecía extrañamente vacía. Lo único que quedaba en el dormitorio era la cama individual. La que habían compartido con Fletcher, Merid la había vendido a una pareja con hijos. En el salón, una vieja mecedora y un equipo de música. En la cocina, una nevera, un hornillo y utensilios mínimos. Las lámparas de araña fueron retiradas y vendidas. Su lugar lo ocuparon simples bombillas con cables. Los cuadros desaparecieron de las paredes, dejando rectángulos claros sobre el papel pintado. Hasta las cortinas y las barras de las cortinas las había comprado el dueño de un pequeño atelier. «Impresionante», dijo Eunice, de pie en medio del salón medio vacío un viernes por la noche.
Nunca había visto un trabajo tan eficiente. En solo una semana has convertido una casa acogedora en un... Recorrió la habitación con la mano. Un almacén, ofreció Meredith con una sonrisa irónica. Quise decir un símbolo de liberación, la corrigió Eunice. Cada pared vacía era un paso hacia una nueva vida. Meredith miró a su vecina con gratitud. Gracias por apoyarme, Eunice. No podría haberlo hecho tan rápido sin ti. No es nada, dijo. Solo estoy contenta de que mi nieta tenga por fin un escritorio decente, y tu ex va a tener la sorpresa que se merece. Todavía no es un ex, señaló Meredith. Un detalle de formalidad, sonrió Eunice. Después de esto, lo será. El sábado por la mañana, Meredith abrió su cuaderno y resumió los resultados finales. Había ganado exactamente $22,000 en 5 días de ventas activas, exactamente lo que Fletcher había recibido por su Camaro. Ni un céntimo más, ni un céntimo menos. Eso era importante para Meredith. No quería obtener beneficios, pero no iba a perder ni $1 de lo que le debían. Extendió el dinero sobre la mesa de la cocina, montones ordenados de billetes de distintos clientes. Luego sacó un sobre y metió exactamente $22,000. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Eunice cuando Meredith pasó a despedirse. Me buscaré un piso en otro barrio, contestó Meredith. Borrón y cuenta nueva. ¿Y el trabajo? ¿No te irás de la ciudad? Meredith negó con la cabeza. Todavía no. Me encanta mi trabajo, pero seguro que no quiero vivir al lado de Fletcher. Tiene sentido, asintió Eunice. ¿Cuándo vuelve? El domingo por la noche. Su crucero es de 7 días y los billetes están comprados desde el viernes pasado. Ojalá pudiera verle la cara, suspiró Eunice. Sería un espectáculo digno de contemplar. Meredith sonrió débilmente. Afortunadamente, yo tampoco lo veré. El domingo por la noche ya no estaré aquí. Asterisc, asterisc, asterisc. El sábado por la noche, Meredith dio una última vuelta por la casa, comprobando si había olvidado algo. La mayoría de sus objetos personales estaban ya guardados en maletas y cajas, esperando a ser trasladados al nuevo piso que había alquilado a 30 minutos de allí. En el dormitorio que había compartido con Fletcher durante 8 años, apenas quedaban recuerdos de su vida en común. La cama había desaparecido, el armario estaba vacío y las mesillas se habían ido con sus nuevos dueños. En el suelo yacía el único colchón en el que Meredith había pasado sus últimas noches. En el cuarto de baño quedaba lo mínimo: cepillo de dientes, pasta dentífrica y champú. Todo lo demás ya estaba empaquetado. La cocina tenía un aspecto especialmente extraño, sin el microondas, la tostadora, la cafetera y la mayor parte de la vajilla parecía deshabitada. La nevera estaba casi vacía, salvo por una botella de agua y un paquete de yogur. Lo único que quedaba en el salón era una vieja mecedora que nadie quería comprar y una estantería de la que habían desaparecido todos los libros que habían pertenecido a Meredith. En las paredes había clavos vacíos donde antes colgaban cuadros y fotografías. Meredith se sentó en la mecedora y levantó lentamente el pie del suelo. El crujido de las tablas del suelo bajo la silla era el único sonido en la casa vacía. Pensó en Fletcher, que volvería mañana y descubriría esta desolación. ¿Qué sentiría? ¿Ira? ¿Confusión? ¿Arrepentimiento? Extrañamente, ya no sentía rabia ni dolor, solo fatiga y una ligera tristeza porque 8 años de vida juntos hubieran terminado de forma tan ignominiosa. La última noche en esta casa debería haber estado llena de recuerdos sentimentales, pero Meredith solo sintió alivio. Mañana empezaría un nuevo capítulo de su vida, sin Fletcher, sin traiciones, sin tener que mantener la compostura y fingir que todo iba bien. Comprobó una vez más el sobre de dinero que dejaría sobre la mesa de la cocina. $22,000, exactamente lo que Fletcher había reunido para su Camaro. Pegó una nota en el sobre. Exactamente lo que valía mi coche. Ni más ni menos.
Tessa Riordan tiene los papeles del divorcio. Levantándose de la silla, Meredith echó un último vistazo al salón. Mañana se llevaría sus últimas pertenencias y cerraría este capítulo de su vida. Y Fletcher, bueno, tendría que enfrentarse a las consecuencias de sus actos. 7 días, exactamente el tiempo necesario para destrozar 8 años de vida juntos. 7 días para convertir un acogedor hogar familiar en un cascarón vacío. 7 días para volver a empezar. El cuarto día del crucero comenzó para Fletcher Glass con dolor de cabeza y una vaga inquietud. Se había despertado antes que Laurel y ahora estaba tumbado mirando el techo del camarote, intentando averiguar por qué una repentina aventura que se suponía que iba a ser una escapada de la rutina le provocaba una sensación de inquietud tan extraña. El sueño polinesio se mecía suavemente sobre las olas. La luz del sol entraba por la portilla creando intrincados dibujos en la pared. En algún lugar detrás de la pared sonaba música suave. Sus vecinos, una pareja de ancianos de Texas, siempre se levantaban temprano y encendían la radio. Fletcher miró a Laurel, que dormía. Incluso dormida, tenía un aspecto perfecto, el pelo largo y pelirrojo extendido sobre la almohada, la respiración uniforme y una leve sonrisa en los labios. La había conocido hacía solo 3 meses, cuando se incorporó al departamento de marketing. Joven, enérgica, ambiciosa, todo lo contrario de Meredith, con su mente analítica y su juicio tranquilo. Meredith. El nombre de la esposa le produjo una punzada de culpabilidad. ¿Qué estará haciendo ahora? ¿Ya ha vuelto de un viaje de negocios? ¿Se dio cuenta de que faltaba el coche? ¿Habría leído su nota? Fletcher buscó su teléfono, pero recordó que las comunicaciones eran inestables en alta mar y que el paquete de internet del barco era prohibitivamente caro. ¿Y qué le diría a su mujer? «Lo siento, he vendido tu coche y me he ido de crucero con otra mujer». Laurel se movió y abrió los ojos. «Buenos días», murmuró somnolienta. «¿Qué hora es?» «Casi las 8», respondió Fletcher apartando los pensamientos sombríos. «¿Qué tal has dormido?» «De maravilla», se estiró Laurel y le sonrió. «¿Cuál es el plan para hoy?» «El barco atraca en Maui a las 11. Podemos hacer una excursión por la isla o simplemente pasear por nuestra cuenta». «Una excursión suena bien». Laurel se levantó sobre un codo. «He leído sobre el jardín tropical y las cascadas. Es una visita obligada». Fletcher calculó mentalmente la cantidad restante. Las excursiones a Maui eran de las más caras y el dinero se esfumaba a un ritmo alarmante. La cena de anoche en el restaurante panorámico de la cubierta superior, el champán, los cócteles adicionales junto a la piscina, todo eso había hecho mella en el presupuesto. «¿Por qué no paseamos por el paseo marítimo?», sugirió con cautela. «Conseguir un mapa y explorar la isla por nuestra cuenta». Laurel hizo un mohín. «Fletch, ¿cuándo vamos a volver a Hawái? No podemos escatimar en experiencias. Dijiste que querías enseñarme unas vacaciones de verdad». «Sí, claro», sonrió tenso. «Solo pensé que explorar por mi cuenta podría ser más interesante. Créeme, las cascadas valen cada céntimo». Laurel saltó fácilmente de la cama y se dirigió al baño. «Reservaré asientos para la excursión mientras me preparo». Fletcher suspiró. Cuando empezaron a salir, su entusiasmo y su amor por la vida le habían parecido refrescantes después de su comedido matrimonio con Meredith. Pero ahora empezaba a darse cuenta de que detrás de ella había una visión muy diferente del dinero y de la responsabilidad. Después de desayunar en el buffet del barco, subieron a la cubierta superior. Laurel insistió en ocupar las tumbonas de la zona premium, a pesar de que la zona de la piscina normal estaba prácticamente vacía. «El servicio es mejor aquí», explicó mientras se ponía cómoda y le hacía señas al camarero. «2 mai tais, por favor». «Solo son las 10 de la mañana», señaló Fletcher. «Estamos de vacaciones», se encogió de hombros Laurel. «Además, tenemos que ponernos de humor tropical antes de Maui». Mientras ella disfrutaba del cóctel y del sol,
Fletcher hojeaba el periódico del barco con el programa del día. De repente, le llamó la atención un artículo sobre el hecho de que habría servicio de telefonía móvil en la zona de atraque de Maui cuando el barco se acercara lo suficiente a la costa. Por fin voy a poder consultar los mensajes, pensó, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. A las 11:30, el Polynesian Dream atracó en el puerto de Lahaina, en la costa oeste de Maui. Los pasajeros hacían cola para bajar y Fletcher se tomó un momento para apartarse y comprobar su teléfono. La conexión apareció, una notificación de 3 llamadas perdidas y 2 mensajes parpadeaban en la pantalla. Uno de Merid. Fletcher, soy yo. Acabo de llegar de Chicago. ¿Dónde estás? ¿Y dónde está mi Camaro? Llámame enseguida. El segundo mensaje era de su vecino, Dave Turner. Hola, colega. No sé qué pasa contigo y Merid, pero hay camiones fuera de tu casa por segundo día. Están sacando muebles. ¿Va todo bien? Fletcher sintió que se le enfriaba la espalda. ¿Camiones? ¿Se llevaban los muebles? ¿Qué hacía Merid? Marcó rápidamente el número de su mujer, pero lo único que oyó fue: la persona que llama no está disponible temporalmente. Fletch, le llamó Laurel. Nuestra excursión sale en 10 minutos. ¿Dónde te has metido? Fletcher se guardó el teléfono en el bolsillo y se apresuró a acercarse a ella, tratando de ocultar su ansiedad. Estoy comprobando la conexión, murmuró. Por fin apareció. ¿Y? Laurel lo miró con ligera irritación. ¿Había algo tan importante en el trabajo que no podía esperar? No, es que... Se calló, sin saber qué decir. No podía admitir que le preocupaba la reacción de su mujer ante su desaparición. Está bien. Laurel le cogió del brazo. Pues vámonos. Las cataratas nos están esperando. La excursión fue exactamente tan cara como había temido, $180 por persona, más el almuerzo en un restaurante local, más los recuerdos que Laurel compró en cada tienda por la que pasaron. Cuando regresaron al barco, la tarjeta de crédito de Fletcher había perdido otros $500, pero ni siquiera la belleza de la selva tropical y la majestuosidad de las cascadas pudieron distraerle de sus angustiosos pensamientos. ¿Qué estaba pasando en casa? ¿Por qué Merid estaba sacando los muebles? Solo llevaban 4 días en el crucero y parecía una eternidad. A las 7 de la tarde, fueron a cenar al restaurante principal del barco. Laurel eligió una mesa junto a la ventana con vistas a Maui de noche y pidió una botella de champán. Por nuestro maravilloso día, alzó su copa, y por todas las aventuras que están por venir. Fletcher bebió un sorbo, pero el champán parecía agrio. Laurel, comenzó, tengo que confesarte algo. ¿Oh? Ella enarcó una ceja perfectamente depilada. Eso suena muy serio. No he sido del todo sincero contigo sobre la situación con mi mujer. ¿A qué se refiere? Su sonrisa se desvaneció ligeramente. Merid no sabe que vendí su coche, dijo Fletcher. Y desde luego no sabe que estoy contigo. Laurel dejó lentamente el vaso sobre la mesa. ¿Me estás diciendo que realmente huiste de ella? Laurel sintió un escalofrío en la voz. No exactamente. Fletcher sintió que se ruborizaba. Dejé una nota. Una nota. Laurel abrió los ojos. ¿Le dejaste una nota a tu mujer diciéndole que habías vendido su coche y te habías escapado con otra mujer? No, se apresuró a objetar. Escribí que estaba de viaje de negocios. No te mencioné a ti ni al coche. Laurel se reclinó en la silla con los brazos cruzados sobre el pecho. Maravilloso, simplemente maravilloso. ¿Cuándo ibas a contármelo? Pensé que podría volver y explicárselo a Merid antes de que se diera cuenta. Se detuvo, dándose cuenta de lo ridículo que sonaba aquello. ¿Explicar qué exactamente? ¿Que le robaste el coche? No se lo he robado. Fletcher estaba indignado. Se lo regalé yo. Técnicamente, es nuestra propiedad conjunta. Pero legalmente, Fletcher estaba confuso. El coche está a su nombre. Laurel negó lentamente con la cabeza. ¿Te das cuenta de que técnicamente es un fraude?
¿Vender la propiedad de otra persona sin permiso? Es mi mujer, no una desconocida. Intentó defenderse Fletcher, pero se dio cuenta de lo poco convincente que sonaba. Bueno, dijo Laurel dando un sorbo a su champán, ya veo por qué has estado tan nervioso todo el día. ¿Tienes miedo de que llame a la policía? No, no es por eso. Fletcher sacó el móvil. Recibí un mensaje de un vecino. Meredith está sacando los muebles de casa. ¿Qué? Eso pareció sorprender mucho a Laurel. Sí, es el segundo día que los camiones se llevan cosas, le mostró el mensaje. No puedo entender qué está pasando. Oh, creo que está bastante claro, rió Laurel de repente. Tu mujer ha decidido devolverte el favor. Está cogiendo lo que es suyo antes de que puedas volver. Pero esto, son nuestros muebles, los elegimos juntos. Y el Camaro era su coche personal que vendiste sin preguntar, replicó Laurel. Francamente estoy impresionada. No creía que un analista tranquilo pudiera hacer eso. Fletcher volvió a intentarlo con Meredith, pero no tuvo éxito. Maldita sea, miró a Laurel con desesperación. ¿Qué se supone que tengo que hacer ahora? Yo que tú me iría a casa cuanto antes, se encogió de hombros. Mientras aún quede algo. Sí, tienes razón, pensó frenéticamente. Deberíamos cambiar los billetes, volar mañana o pasado mañana. ¿Nosotros? Laurel levantó las cejas, sorprendida. ¿Quieres que vuelva contigo? Bueno, sí. Fletcher estaba confuso. ¿Por qué? Laurel lo miró durante un largo instante y luego negó con la cabeza. Fletcher, no esperarás que vaya contigo a lidiar con tu mujer enfadada, ¿verdad? Ese es tu problema familiar, y yo no tengo nada que ver con él. ¿Cómo que nada? Estaba indignado. Estamos juntos. Hice todo esto por ti. ¿Por mí? Sonrió irónicamente. Te pedí que vendieras el coche de tu mujer y te fueras de crucero. No, pero me dijiste lo mucho que soñabas con Hawái. Fletcher sintió que el suelo se le escurría bajo los pies. Lo mucho que quieres ver el océano. Mucha gente sueña con muchas cosas, Fletch. Laurel bebió más champán. Eso no significa que tengas que robar para conseguirlo. Yo no he robado. Fletcher alzó la voz atrayendo la atención de las mesas vecinas. Y no me eches toda la culpa a mí. Aceptaste encantado la invitación sabiendo que estaba casado. Creía que tu mujer y tú os estabais separando, dijo Laurel con frialdad. Dijiste que vuestro matrimonio hace tiempo que murió, que ella no te entiende, que vivís como vecinos. Excusas clásicas para un hombre casado que tiene una aventura aparte. No es una aventura, exclamó Fletcher. Realmente iba a dejar a Meredith. Quería empezar una nueva vida, contigo. Laurel puso los ojos en blanco. Vamos, Fletch. Solo nos conocemos desde hace 3 meses, 2 de los cuales han sido flirteos en la máquina de café y un par de cenas. ¿De repente decides dejar un matrimonio de 8 años? ¿A quién quieres engañar? Fletcher se quedó callado, atónito ante sus palabras. ¿Sabes cuál es tu problema?, continuó Laurel. Vives en una fantasía. Primero imaginas que somos un gran amor, luego crees que puedes huir de la realidad. Y ahora te sorprende que la realidad te alcance incluso en un crucero. Si eso es lo que piensas, ¿por qué viniste conmigo en primer lugar?, preguntó con amargura. Laurel se encogió de hombros. ¿Unas vacaciones gratis en Hawái? ¿Quién podría decir que no a eso? Además, no eres tan malo en la cama. Sonrió satisfecha al ver que él se estremecía ante su cinismo. No me mires así. Tú me utilizaste como excusa para huir de tu matrimonio. Yo te utilicé para pasar unas buenas vacaciones. Todo vale. Fletcher sintió que algo en su interior se rompía. Todas las fantasías de una vida nueva y excitante con Laurel se desmoronaban como un castillo de naipes. Ella nunca iba a estar con él de verdad. No era más que un cómodo padrino de vacaciones. Me vuelvo mañana, dijo por fin. El último vuelo que sale de Maui es a las 4 de la tarde. Buena suerte, le hizo señas Laurel al camarero.
Creo que tomaré otro postre. Y, sí, no tienes que preocuparte por mi billete. Me quedaré el resto del crucero como estaba previsto. ¿Cómo volverás?, preguntó, sabiendo ya la respuesta. Oh, no te preocupes, sonrió ella con su característica sonrisa que solía dejarle sin aliento. Tengo mi propia tarjeta de crédito, y a diferencia de otras personas, no gasto dinero que no tengo. Aquel fue el golpe definitivo. Fletcher se levantó en silencio de la mesa. ¿Ni siquiera una despedida?, preguntó Laurel burlonamente. Adiós, respondió secamente y se dirigió a la salida. Más tarde, de pie junto al barco, mirando las luces del atardecer de Maui, Fletcher intentó comprender cómo había salido todo mal. Hasta hacía una semana, su vida parecía clara y estable. No perfecta, pero estable. Ahora todo se desmoronaba. Su mujer estaba sacando los muebles de casa. Su amante había resultado ser una aventurera calculadora y él estaba atrapado en Hawái, después de haberse gastado casi todo su dinero. El teléfono de su bolsillo vibró. Un mensaje de Dave. Fletch, no sé qué está pasando en tu casa, pero hoy se han llevado tu cama, tu cómoda y un montón de cosas más. Meredith no contesta al teléfono. Llamamos a la policía. Fletcher apenas podía contener el pánico. No, la policía era lo último que necesitaba ahora mismo, sobre todo teniendo en cuenta la historia de la venta del coche. Gracias por preocuparte, marcó. Todo está bajo control. Solo un poco de barajar alrededor. Vuelvo mañana. Colgó el teléfono y sonrió amargamente por su mentira. Nada estaba bajo control. Y el pequeño revoltijo se había convertido claramente en un movimiento en toda regla. Obviamente, Meredith se había dado cuenta y ahora se estaba vengando de la forma más eficaz posible, quedándose con su parte de la propiedad antes de que pudiera regresar. En la cabaña de Fletcher, Laurel se había llevado todas sus pertenencias. En la almohada había una nota: trasladado a una cabaña separada. No me molestes, L. Se desplomó en la cama mirando al techo. ¿Cómo podía la vida dar un vuelco en 4 días? ¿Cómo podía equivocarse tanto con la gente? Por la mañana, Fletcher había comprado un billete de avión. Lo último de su dinero se había ido en overbooking. Ahora solo le quedaba volver a casa e intentar salvar lo que aún pudiera salvarse. No volvió a ver a Laurel. Debió de evitar deliberadamente los lugares donde podrían cruzarse. Era lo mejor que otra cosa podían decirse. Al abandonar el barco, Fletcher echó una última mirada a las azules aguas de Maui, a las palmeras que susurraban al viento tropical, al blanco como la nieve del Polynesian Dream, que se suponía que era el comienzo de una nueva vida, pero resultó ser el final de la antigua. El avión salía en 3 horas. Fletcher se subió a un taxi para ir al aeropuerto y pensó ansiosamente en lo que le esperaba en casa. El avión aterrizó en el aeropuerto con 40 minutos de retraso. Fletcher, agotado por las 8 horas de vuelo, se quedó en la cinta de equipajes viendo aparecer las maletas una a una. La suya, negra, con las esquinas deshilachadas, fue una de las últimas. En otra situación, le habría molestado el retraso, pero ahora le parecía poca cosa comparado con lo que le esperaba en casa. Durante el vuelo, Fletcher se había planteado docenas de escenarios para su próxima conversación con Meredith, desde la conciliación hasta la confrontación. Pero, ¿y si no había conversación? ¿Y si ella ya había tomado una decisión? Salió de la terminal y llamó a un taxi. El conductor, un amable hombre de mediana edad, intentó entablar conversación. ¿Has vuelto de vacaciones? Estás muy moreno. ¿En Hawái? Sí, respondió Fletcher brevemente, sin querer entrar en detalles. Hay gente que tiene suerte. Suspiró el conductor y no hizo más intentos por hacer hablar al antipático pasajero. Fuera de la ventanilla flotaba la ciudad, calles, edificios y parques familiares. Fletcher los contemplaba distante, como si los viera por primera vez. Era una sensación extraña, volver a casa y saber que tal vez ya no era su casa.
Cuando el taxi giró hacia su calle, el corazón de Fletcher latió más deprisa. Desde lejos, la casa parecía la de siempre. 2 plantas, con un pequeño jardín delantero y un garaje al lado. No había signos externos de desastre. «Ya hemos llegado», anunció el conductor deteniendo el coche. «Son 32,50». Fletcher pagó y añadió una modesta propina, el último dinero que le quedaba del crucero. Sacó la maleta del maletero y se quedó mirando la casa desde la acera. No había luces encendidas en las ventanas, aunque se acercaban las 9 de la noche. Con el corazón encogido, se dirigió a la puerta principal, con la vaga esperanza de que los informes de Dave fueran exagerados, de que no fuera tan grave como pensaba. La llave giró intranquila en la cerradura. Esa fue la primera señal de alarma. Al entrar en el pasillo, Fletcher buscó el interruptor de la luz. Se oyó un clic, pero no se encendió ninguna luz. Las bombillas sí. Según Dave, Merritt había quitado incluso las bombillas. Sacó su teléfono, encendió una linterna y apuntó con ella al interior de la casa. El haz de luz distinguió en la oscuridad un pasillo vacío, paredes desnudas, ni un solo cuadro, ni una sola fotografía. Los percheros habían desaparecido, dejando pequeños agujeros en la pared. «¿Merritt?», gritó Fletcher, sabiendo que no obtendría respuesta. Siguió adelante, hacia el salón. Aquí el vacío era especialmente intenso. No había sofá, ni sillas, ni televisión. La lámpara de pie, la mesa de centro, las estanterías, todo había desaparecido. Lo único que quedaba eran los rectángulos claros del papel pintado donde antes colgaban los cuadros y las abolladuras de las patas de los muebles en la alfombra. Fletcher recorrió lentamente la habitación con el haz de la linterna, incapaz de creer lo que veía. Merritt y él habían pasado 8 años creando este salón, eligiendo cada detalle, discutiendo sobre colores y estilos, y todo había desaparecido en cuestión de días. Del susto, ni siquiera sintió rabia, solo entumecimiento y un extraño vacío que coincidía con el vacío de la casa. La cocina le recibió con el mismo silencio. Microondas, tostadora, cafetera, batidora, todo había desaparecido. Solo el viejo frigorífico, que querían sustituir desde hacía 2 años, seguía apoyado en la pared, zumbando silenciosamente. Y la mesa de la cocina, el único mueble que quedaba en toda la planta baja. Había algo blanco sobre la mesa. Fletcher se acercó y vio el sobre. Un simple sobre blanco sin nada escrito. Junto a él, una solitaria bombilla enroscada en la lámpara del escritorio le permitía leer el contenido. Sus manos temblaron ligeramente al abrir el sobre. Dentro había una impresionante pila de billetes de varias denominaciones, atados con un clip. Junto al dinero había un papel doblado por la mitad. Fletcher lo desdobló y leyó una breve nota escrita con la pulcra caligrafía de Merritt. «Me llevé exactamente lo que valía mi coche. $22,000 es la cantidad exacta que recibiste por el Camaro. Ese dinero es la indemnización que recibiste por la venta de los muebles y electrodomésticos. El resto es tuyo. No habrá continuación». Adjunta a la nota había una segunda hoja, un listado impreso de los artículos vendidos y las cantidades recibidas por ellos. Merritt siempre había sido pedante en cuestiones financieras. Al final, casi como una postdata, una breve frase. «Los papeles del divorcio están en poder de Tessa Riordan». Fletcher se hundió en la única silla que quedaba, sintiendo que la habitación empezaba a girar ante sus ojos. Merritt no solo se había llevado las cosas, sino que había calculado metódicamente y con precisión el valor del coche perdido y lo había compensado con la venta de las posesiones que compartían. Ni un céntimo más, ni un céntimo menos. No supo cuánto tiempo permaneció así, con la mirada perdida. Solo recobró el sentido cuando el haz de luz de la linterna de su teléfono empezó a desvanecerse. La batería se estaba agotando. Fletcher se levantó y subió al primer piso. Allí le esperaba la misma desolación.
El dormitorio que habían compartido durante 8 años estaba vacío. No había cama, ni cómoda, ni mesillas de noche. Solo un colchón en el suelo, la única concesión de Merid para que tuviera donde dormir la primera noche. El cuarto de baño estaba desprovisto de todos sus accesorios, incluida la cortina de la ducha y las alfombrillas. El dormitorio de invitados, donde solían estar el sofá-cama y el escritorio, estaba ahora completamente vacío. Fletcher volvió a su dormitorio y se hundió pesadamente en el colchón. El cansancio del vuelo, el agotamiento emocional de los últimos días y la conmoción por lo que había visto le habían pasado factura, y cayó en un sueño intranquilo con la ropa puesta, sin ni siquiera hacer la cama. La mañana trajo nuevos descubrimientos. La devastación de la casa parecía aún más impresionante a la luz del día. Fletcher paseó lentamente de una habitación a otra, observando detalles que no había notado durante la noche. No solo habían desaparecido los muebles y los electrodomésticos, sino también las cortinas, los cuadros e incluso el reloj de pared. En la despensa encontró un taburete solitario y una vieja lámpara. Al parecer, Merid no los había considerado lo bastante valiosos como para venderlos. En la cocina había una taza, un solo plato, un tenedor y una cuchara, un pequeño favor de su exmujer. Ex. La palabra golpeó a Fletcher de forma inesperada. Aún no estaban oficialmente divorciados, pero en su mente, Merid ya había pasado página. No habría continuación. Ella lo había dejado claro. Sacó el teléfono e intentó llamarla, pero el contestador decía: la persona que llama no está disponible temporalmente. Tras varios intentos infructuosos, Fletcher se acordó de su vecina, Eunice Calderón. La mujer lo sabía todo sobre todos los vecinos del barrio. Tras asearse todo lo posible sin darse un baño en condiciones, Fletcher cruzó el césped y llamó a la puerta de la casa vecina. Eunice abrió casi al instante, como si hubiera estado esperando su visita. Su aguda mirada reconoció de inmediato su aspecto arrugado, su barba incipiente y sus ojos privados de sueño. Ah, el marido pródigo ha vuelto. Su tono no era tan enfadado como irónico. ¿Cómo estaba Hawái? Fletcher se estremeció. ¿De dónde eres? Querida, los secretos no duran mucho en nuestro barrio. Eunice cruzó los brazos sobre el pecho. Sobre todo cuando se trata de maridos que venden los coches de sus mujeres y se escapan con tías buenas pelirrojas. Fletcher hizo una pausa, sin saber qué decir. Necesito encontrar a Meredith. ¿Sabes dónde está? Eunice lo miró apreciativamente. ¿Y qué le dirás si lo sabes? Tengo que explicarle, disculparme. ¿Por qué exactamente? La voz de la vecina estaba llena de sarcasmo. ¿Por vender su coche favorito? ¿O por gastarse el dinero en un crucero con su amante? ¿O tal vez por la nota en la nevera? Cada pregunta era como un puñetazo en el estómago. Fletcher exhaló. Por todo, cometí un terrible error. ¿Un error? Eunice enarcó una ceja. No, querida. Un error es olvidarse de comprar leche de camino a casa. Lo que hiciste fue una traición. Fletcher permaneció en silencio, comprendiendo que no había nada que decir. ¿Dónde está Eunice?, preguntó por fin. Tengo que hablar con ella. La vecina lo miró largamente y luego suspiró. Se ha ido. Anoche recogió sus últimas cosas y se marchó. ¿A dónde? No lo dijo. No creo que lo haga. Eunice se volvió para cerrar la puerta. Y si quieres mi opinión, déjala en paz. Se merece un nuevo comienzo. Espera. Fletcher mantuvo la puerta abierta. ¿Dejó al menos algún dato de contacto? ¿Una dirección? ¿Algo? No. Lo único que dijo fue que manejaría todos los asuntos legales a través de un abogado, una tal Tessa Riordan. Sí, lo sé, suspiró. Es su prima. Pues entonces deberías ponerte en contacto con ella. Eunice empezó a cerrar la puerta. Y, Fletcher, tengo que admitir que siempre pensé que eras un buen tipo. Siento haberme equivocado.
La puerta se cerró de golpe, dejándolo de pie en el porche con la sensación de que todo el vecindario conocía su vergüenza. De vuelta en casa, Fletcher miró el buzón. Entre los folletos y las facturas había un sobre de aspecto oficial con el logotipo del bufete de abogados Riordan and Associates. Al abrirlo, encontró un aviso de que se había iniciado el proceso de divorcio y una copia de la demanda de divorcio que Merid había presentado. Los motivos eran diferencias insalvables, la redacción más común y neutra. No hay acusaciones de adulterio o robo, solo una declaración seca de los hechos. El matrimonio se ha acabado. Adjunta estaba la tarjeta de visita de Tessa Riordan con una nota manuscrita. Llámame cuando estés lista para discutir los términos. Términos. Como si se tratara de una transacción comercial, no de 8 años juntos. Fletcher estaba sentado en los escalones del porche, con aquellos papeles en las manos. El sol se alzaba sobre las casas vecinas, comenzaba un nuevo día. La gente corría al trabajo, paseaba a sus perros, llevaba a sus hijos al colegio. La vida ordinaria continuaba a pesar de que su propio mundo se había derrumbado. Intentó imaginar a Merid. ¿Dónde estaba ahora? ¿Qué hacía? ¿Habría encontrado un nuevo trabajo? ¿Había alquilado un piso? ¿Pensaba en él de vez en cuando? Los recuerdos le invadieron inesperadamente. Su primer encuentro en la fiesta de la empresa. La incómoda primera cita, cuando él derramó café sobre la blusa blanca de ella. Una proposición de matrimonio al atardecer en un parque de la ciudad. Una boda modesta con amigos íntimos y familiares. La compra de esta casa, su primer hogar juntos. Cómo pintaron las paredes, montaron los muebles, discutieron sobre dónde colgar los cuadros. 8 años, 2.920 días juntos, y lo había arruinado todo en una semana de locura impulsiva. Fletcher recordó de pronto el momento en que le había regalado el Camaro a Merid. Era su tercer aniversario de boda. Había pasado meses buscando en secreto el modelo perfecto, un Chevy azul oscuro del 86, justo con el que ella había soñado. Recordó su cara cuando vio el coche con el gran lazo rojo en el capó, su sorpresa, su alegría, su gratitud, cómo lo abrazó, susurrando: «Este es el mejor regalo que he recibido en mi vida». Y ese fue el regalo que él vendió sin pensar siquiera en los sentimientos de ella. ¿A cambio de qué? Por un crucero de una semana con una mujer que solo lo veía como padrino de vacaciones. La amarga ironía de la situación acabó por golpearle de lleno. No solo había perdido a su mujer, había perdido a la persona que realmente le quería, por una ilusión que se había desmoronado antes de una semana. El teléfono de su bolsillo vibró, una llamada de un número desconocido. Fletcher contestó, esperando que fuera Merid. «¿Fletcher Glass?», llamó una voz de hombre. «Soy Brian Wilcox. Te compré un Chevy Camaro la semana pasada». Fletcher se enderezó. «¿Sí? ¿Qué pasa?» «Hay una confusión en el papeleo. El auto está registrado a nombre de Merid Glass, no tuyo. Necesito su firma para volver a registrarlo». «¿Ya?», Fletcher dudó. «Me temo que eso puede ser difícil. Mi mujer y yo estamos en trámites de divorcio». «Lo comprendo», sonó molesto Wilcox. «Pero necesito un certificado de buena salud. Si no, tendré que devolver el coche y exigir que me devuelvan el dinero. Dinero que ya se ha gastado en el crucero». «Dame unos días», pidió Fletcher. «Me pondré en contacto con su abogado». «No más de una semana», le cortó Wilcox y colgó. Un nuevo problema, otra consecuencia de su precipitado comportamiento. Fletcher se pasó las manos por el pelo. ¿De dónde sacaría el dinero si tenía que devolver el coche? ¿Cómo le explicaría la situación a Wilcox? ¿Y qué diría Merid cuando se enterara de que había vendido su coche sin ni siquiera tener derecho legal a hacerlo? Una vida que parecía clara y resuelta hacía 15 días era ahora un caos, y solo podía culparse a sí mismo. Fletcher se levantó y entró en la casa vacía. Incluso el eco de sus pasos sonaba diferente en aquellas habitaciones vacías.
Sacó el teléfono y encontró el número de la tarjeta de visita de Tessa Riordan. «Oficina de Riordan y Asociados, ¿en qué puedo ayudarle?», contestó una voz femenina. «Necesito hablar con Tessa Riordan. Soy Fletcher Glass, el marido de Meredith». «Un momento, conectando». Tras una breve pausa, una voz seca y comercial contestó: «Fletcher, estaba esperando tu llamada. Supongo que habrás recibido los papeles». «Sí», respiró profundamente. «Tessa, tengo que hablar con Meredith. Es importante». «Me temo que no es posible», respondió con calma. «Meredith ha dejado claro que todas las comunicaciones deben pasar por mí». «Por favor», sonó desesperado. «Debo disculparme, explicar. Hubo un tiempo para las disculpas antes de que vendieras su coche y huyeras a Hawái». La voz de Tessa permaneció profesionalmente impasible. «Ahora solo estamos hablando de los aspectos legales de un divorcio. ¿Estás listo para discutir los términos?». Fletcher se dio cuenta de que era inútil discutir. «Sí», concedió. «¿Cuándo podemos vernos?». «Mañana a las 10 en mi despacho. La dirección está en mi tarjeta de visita». Tessa hizo una pausa. «Y, Fletcher, si de verdad lo sientes, la mejor manera de demostrarlo es no crear problemas en el proceso de divorcio». Colgó sin esperar respuesta. Fletcher colgó el teléfono y miró a su alrededor. Iba a pasar la noche en esta casa vacía, solo, pensando en sus errores, y mañana iniciaría el proceso de disolución oficial del matrimonio que había destruido con sus propias manos. Asterisk, asterisk, asterisk. Al mismo tiempo, a 300 millas de la ciudad, Meredith Glass conducía un Ford usado pero fiable, comprado con parte del dinero de la venta de muebles. La carretera estaba vacía y el sol se deslizaba lentamente hacia el horizonte, coloreando el cielo de naranja y rosa. Acababa de cruzar la frontera estatal y la señal de «bienvenido» había quedado atrás. Una nueva ciudad, un nuevo trabajo, una nueva vida la esperaban. Atrás quedaban 8 años de matrimonio, una casa vacía y un hombre que había traicionado su confianza. Meredith encendió la radio. La melodía de una vieja canción sobre la libertad y los nuevos comienzos sonaba en los altavoces. Sonrió y subió el volumen. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió amargura ni rabia, sino una extraña calma liberadora. El camino era largo, pero Meredith estaba preparada para emprenderlo. No sabía lo que le depararía el futuro, pero de algo estaba segura: sería su propia y nueva historia. Sin mirar atrás.